muy animado, empecé a trabajar, estar más juicioso, pero seguía relacionándome mal. Conocí a una mujer morena muy hermosa, estaba en el centro de rehabilitación, la madre de mi hija mayor. Me gustó mucho. Estando privado de la libertad, he ganado. No he perdido, he ganado. Pensar rasco de olvidar. No tenemos que ser personas diferentes y respetar el espacio de los demás. Eso empezó a tener mayor demanda, digámoslo así. Ya no eran uno, sino dos, tres carros. Bienvenidos a su podcast Palabras que Liberan, el podcast donde las personas privadas de la libertad tendrán la oportunidad de contar sus historias vividas y dejar un mensaje a la sociedad. Mi nombre es Sebastián y el día de hoy nos encontramos desde la cárcel de Bellavista en Medellín, acompañados de Luis Fernando Restrepo. Luis Fernando, bienvenido. Cuéntenos por qué delito está. Eh, Buenas, ¿cómo está? Mi nombre es Luis Fernando Restrepo Piedrahíta. Soy por el delito de hurto agravado calificado y secuestro simple. Y receptación y falsedad marcaria. Tengo dos condenas. ¿Y de cuánto tiempo son esas condenas? La de hurto agravado calificado y secuestro simple es de 13 años. La receptación y falsedad marcaria son de 3 años y 6 meses. Recuerden que el enfoque principal de este programa es la prevención del delito. Por eso los invito a que se queden hasta el final de nuestra entrevista para que escuchen todos los consejos que nos quiere dar Luis Fernando. También los invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan cada una de nuestras entrevistas. Luis, entonces yo le doy paso en este escenario para que nos cuente un poco de cómo era su vida antes de terminar privado de la libertad. Quería contar, pues a mi infancia yo nací en el lugar, municipio del Bagre, Antioquia. Un lugar muy bonito, mucha violencia en ese lugar. Menos a mis 7 años de edad, no sé, mi papá salió de viaje, se demoró un tiempo en llegar. Durante ese tiempo a mi madre le tocaba trabajar y a mi hermano y a mí también. Sí, somos tres hermanos. Mi hermana menor, Gabriela, mi hermano del medio, Juan Guillermo, y mi persona. Mi hermano es menor, un año menor que yo. Cuando eso, mi hermana Gabriela todavía no había nacido. Pero entonces, lo que era mi hermano Juan y yo salíamos a vender cocadas, panelitas, así, para como ayudarle a mi mamá. La verdad, pues, no sé qué pasaría con mi papá en ese tiempo, porque no sabemos, pues, la vida en ese momento qué le pasó a él o cómo, qué estaba atravesando. Pero él estuvo un tiempo lejos, pues, no mucho tiempo, como un año. Empecé a camellar en una chaza. Había cerca de la chaza un almacén como de juguetes y en ese lugar había un Batman. Yo pues nunca había robado, nunca había visto, me habían enseñado eso en mi casa, nunca me lo han enseñado y empecé a robarme las moneditas de 500 en la chaza para comprarme ese Batman, para jugar con el Batman y obviamente compartirlo con mi hermano que en esa edad era mi amiguito, mi mejor amiguito, todavía sigue siendo mi mejor amigo. Entonces, es así, con esos detalles mínimos, pero eso fue creciendo. Ya a los 8 años, creo, tenía 7 años cuando mi papá no estaba, a los 8 años papá regresó y obviamente se compuso la economía de la casa, del hogar. Fui creciendo, tuve la muerte de mi abuela, la madre de mi madre, me dio muy duro, mucha violencia en el pueblo, me tocaba presenciar cuando nos dirigíamos hacia la iglesia, eh, intercambios de disparos y nos veíamos en medio de esos problemas. Papá decide que nos vengamos a vivir a Medellín. En ese lugar, aquí en Medellín, vamos a estudiar en colegio público, complejo porque
Medellín es una excelente ciudad con mucha educación. Había también discriminación, que en el pueblo donde yo soy hablábamos muy golpeado. O sea, tenemos como ese acento golpeado. Entonces, habían compañeros en el colegio que me molestaban mucho y empezó la agresividad en mi persona. Algo mínimo, pero lo comento porque me reprimía hasta que un momento exploté y empecé a tener problemas de indisciplina en el colegio. Constantemente mi madre tenía que ir a colegio por los llamados de atención de varios educadores, los cuales en sus clases siempre la indisciplina era insuficiente, que era un buen estudiante en las materias, en la disciplina no me iba bien, me iba muy mal. Al principio todo empieza como más que todo un juego, y no tanto como ganar ese respeto en el colegio de que yo también tenía las capacidades de hacer cosas que para mi edad pues eran cosas increíbles que no las veía como si fuese algo que llegase a ser un problema mayor, nada más adulta. Empecé a cargar armas cortapunzantes. Colegio cargaba también pistolas de fulminantes, pero de hierro. Llegué a llevar armas reales debido a que yo quería ser reconocido, ser como respetado en el colegio, yo empecé a relacionarme con compañeros de un salón de un grado más alto y ellos tenían relaciones con grupos al margen de la ley. Entonces era muy fácil tener acceso a esas armas. Me sentía bien, al principio creí que lo estaba haciendo, creí que lo estaba haciendo bien. Fue creciendo más porque ya empezaron los robos y al principio eran simples despojos, luego fue creciendo más a delitos más graves, hacerle daño a las personas, eso empezó a abarcar mucho mi vida. Crecí en un lugar cristiano, o sea, mi mamá y mi papá y la familia de parte de mi madre son personas conocedoras de Dios, son evangélicos, siempre me enseñaron buenos modales, buenas pautas. La verdad, creo que más que me sentía bien haciendo las cosas que para otros eran algo que estaba mal, yo tenía como ese deseo de continuar creciendo, ascendiendo en ese mundo de delincuencia. A partir de más o menos, ya que tenía 13 años, 12 años, empecé a consumir. Tenía un canino, recuerdo ese nombre de ese perro porque me marcó mucho. Se llamaba Caramelo, era un labrador muy bonito. Ese perro yo lo sacaba a pasear a una manga cerca de mi casa. No sé, una vez ese perro sacándolo a pasear cerca de donde yo le tiraba la pelota para que él jugara, había una plaza de vicio, ¿cierto? Obviamente yo estaba mal relacionado en el colegio y ya estaba, digámoslo así, con el parlache callejero encima, que es difícil, la jerga es algo muy complicado de ir radicando en la vida y aparte de eso, las actitudes, los comportamientos que trae todo esto y este mundo de armas y todas esas cosas, en lo que yo me había relacionado, no había todavía llegado a ofrecerme, pero en ese lugar donde yo sacaba a mi perro, el perro ese día trajo una bomba, no sé, él la olfateó y él la trajo. Yo le tiré la pelota y él trajo la bomba. Fue fuerte porque, o sea, en ese momento yo sí me llevé la bolsa de marihuana y el vendedor de ese lugar no se dio cuenta que el perro había cogido esa bomba de vicio. Eso se dio la bolsa y dejó la pelota. Y dejó la pelota, sí, exactamente. Yo
Obviamente, como estaba en el colegio, me llevé la bomba de bicho para el colegio. Y ofrecí a mis amigos y vamos a hacerlo porque obviamente en algún momento que de pronto lo mitad llegamos a fumar cigarrillo, como fumando cigarrillo para, decíamos, wow, increíble fumar cigarrillo, pero ya eso era marihuana, era algo más de otro nivel, una sustancia muy fuerte. En esa búsqueda de aceptación y de ganar Sí, respeto. en esa búsqueda de aceptación y ganar respeto, obviamente la marihuana empezó a cogerme ventaja. Luego mi perro, yo ya era, lo cierto, ya incluso llegué a consumir tanta marihuana que ya al lugar donde iba mi perro, donde mi perro encontró la bomba, ya me conocía. Y ese perro no fue la primera ni la única vez que lo hizo muchas veces. Y una vez encontró a mi perro en fragancia, cometiendo el delito. Haciéndole el ver. Fue difícil, fue muy fuerte porque él se enoja demasiado y me dice que bueno, que él me respeta, que él sabe con quién ando yo, pero que entonces que también tiene que entender la situación de él, que él tiene que responder por eso y que hace mucho tiempo se le vienen perdiendo las bombas de pana, que entonces si el perro venía haciendo eso constantemente, la verdad, aunque me parchaba en la esquina y todo eso, yo pues vivía en mi casa con mis papás, yo ese día me fui y le dije una de tantas mentiras que le he dicho a mi papá. Le dije que Caramelo, que había pasado, había atravesado entre unas personas que estaban tomando licor, que tumbó unas botellas de trago. Me tocaba pagarlas. Una mentira, que obviamente al principio la veía como piadosa, pero era grave. En ese momento, papá no prestó mucha atención, aunque yo sé que, pues yo pienso eso, que no prestó mucha atención, pero en su mirada podría decir que había mucho más dudas porque mis ojos constantemente ya eran rojos y obviamente los padres conocen a sus hijos Sí. y yo creía que lo estaba engañando. Fui, pagué ese pagué esa bomba y la bomba que mi perro dañó, que él lo pilló, él lo vio en fragancia dañándola, me la entregaron. Y yo pues muy confiado, me gustaba mucho la guitarra. En el forro de la guitarra metí la mamá hacía mucho, mi mamá le gusta mucho el aseo. Es una persona que le gusta demasiado el aseo, es exagerada con el aseo. Una vez en la pieza haciendo todo porque ella limpia, encuentra la bolsa de marihuana. Fue terrible. Fue una pela que nunca se me va a olvidar en mi vida. Vivíamos en un tercer piso y todo el tercer piso, todas las escaleras del tercer piso, hasta llegar al primero, el tercero al primero, me dieron con un palo de guayaba en la cabeza donde me cayera Sí. por haber cometido ese error fuerte. Obviamente la progresiva ya no era marihuana, sino también empezamos a. Incluso en la iglesia había un compañero, mi hermano se llama Juan Guillermo, él en ese momento estaba fuera del país, es una gran persona, pero en ese momento él fue el primero que probó la cocaína. Un amigo mío que era mayor que nosotros le ofreció a mi hermano probó, luego me dijo a mí, yo le dije que no, pero mi hermano sí le había dicho que sí, y así empezó, él después me ofreció, yo la acepté, y ahora sí empecé a conocer la cocaína. Fue progresiva porque me llevó a situaciones muy fuertes. Como a todos los jóvenes, creo que a algunos que les gusta el fútbol, a mí me gustó mi equipo, el equipo nacional, viajaba por nacional, usaba quitar camisetas, dar puñadas, cosas fuertes que la verdad no me siento orgulloso porque estaba mal, ¿cierto? Quizá tirar, ya no era solo, sino también, era complicado. Es pegante, amarillo. Sus lugares tienen nombres diferentes. Empecé a viajar, a tirar las y mi vida se descontroló totalmente. Tanto que mis padres tomaron la decisión de internarme.
En ese momento que me internan, yo estaba mal relacionado y igual manera, el lugar donde yo estaba era de lunes a viernes y sábado y domingo permanecíamos en la casa. Luego, el lunes a las 5 de la mañana, mi padre se dirigía conmigo hacia el lugar y luego el viernes 5 de la tarde me recogí. Entonces había como un tiempo al principio había un tiempo de descanso, pero luego empezamos a entrar las sustancias al centro de rehabilitación, o sea que se volvió ya una burla, que se tomaron medidas en el asunto y nada de adentro. En ese tiempo conocí a una mujer morena muy hermosa, estaba en el centro de rehabilitación, la madre de mi hija mayor, mujer muy hermosa, me gustó mucho. En ese tiempo tenía el pelo largo y las trenzas, era la encargada pues era la única que sabía quitarme las trenzas. Me quitó las trenzas y empezamos a entablar una amistad muy bonita. En ese lugar fue que hice mi hija mayor. Luego de estar en ese lugar, aparentemente me había recuperado. Ya no tenía ese, esa adicción al alcohol, adicción a las papas, a perico. De igual manera, las amistades seguían siendo las mismas, ¿cierto? Que en la parte principal de todo es el entorno en que nos rodeamos, influye mucho. Salí de ese lugar, mi padre me regaló una moto. Eso sí, siempre, después de que mi padre se fue en la infancia, cuando él volvió, no sé por qué razones, qué pasaría, nunca le he preguntado qué sucedió, que la verdad pues no he llegado al tema con él. Pero siempre nos dio a mi hermano y a mí muchos lujos, la moto que quisiéramos, todo ese tipo de cosas. Entonces era un premio que él me estaba brindando, un premio como algo normal, que se vivía siempre en él. Muy animado, empecé a trabajar, a estar más juicioso, pero seguía relacionándome mal. Una vez, después de haber pasado como ya 3 meses de haberme recuperado, trabajaba a domicilios y no me estaba yendo tan bien, hombre. Me estaba yendo muy mal en esa parte económicamente. No sentía que me estaba brindando el dinero, pues el trabajo que yo requería en ese momento. Volví a robar. Empecé a robar, a hacer despojos, de nuevo, a robar motos. Obviamente, habían actos delictivos. Hubieron guerras en el barrio y en esas participé, ¿cierto? Sentía que tampoco estaba ganando tanto dinero en eso y un amigo me dice, hey, ¿te parece si nos robamos un carro? Entonces, yo, bueno, vamos a robarnos el carro, vamos a robar carros. Cogíamos la persona, mostrábamos el juego a la persona, hacíamos que descendiera del vehículo y ingresaba al vehículo y emprendía mi vida. ¿Así mismo era el hurto de motos o...? Así mismo era el hurto de motos. No era igual al despojo de una persona porque era, quédate quieto, no te muevas, te requiso los bolsillos, te sacó el bolso. Sí. En muchas ocasiones la persona devolverme los papeles y coja los papeles, dependiendo del lugar, si era una principal, si era como un lugar donde no hubiese tantas vistas encima, ¿cierto? Digámoslo así. Los carros también era lo mismo. Obviamente requisar bien la persona debajo de la silla, que no se moviera, que no... Hay personas que no reaccionan igual a un robo. Hay personas que se llenan de nervios, se le tiran a la persona,
han habido muchos accidentes, personas que han perdido la vida por ese tipo Las reacciones. de acciones. Hay personas que no se mueven, se quedan quietas y te responden, no me puedo mover, no soy capaz de moverme, no sé qué me pasa, me siento súper nervioso, literal, toca levantarlos y bajarlos como si fuese una persona Discapacitada. discapacitada. Así me funcionaba también que en las motos también había muchas personas que preferían estrellarse, moverse contra tumulto de personas, que se aferraban a la moto, algo complicado, algo muy fuerte. Así empezamos a escalar con los automóviles. Llegó un momento en que estaba yendo muy bien. Y un compañero que le decíamos Patepalo, él ya no está vivo, él está muerto. Era el que me transportaba en el carro. Al principio el carro era de él, después yo quedé con el carro de él. Pues antes de que lo mataran, hicimos negocios. Empezamos a guardar los carros en la unidad donde vivía con mi padre y con mi madre. Al principio pues no habían sospechas de que el lugar era un hueco de guardar ese tipo de automóviles, que los guardábamos. Fue complicado porque eso empezó a tener mayor demanda, digámoslo así, ambición. Ya no eran uno, sino dos, tres carros. Los llevábamos primero que todos, los parqueamos en un lugar que mirando que no tuviese GPS. Luego de pasar 2, 3 horas, los recogíamos y nos dirigíamos con ellos al hueco. Pero obviamente en en el lapso de tiempo Lo dejaban solo. que lo llevábamos solo, obviamente nos íbamos a robar otro carro. Ya. Según nosotros no perdíamos tiempo sino que era Algo más estratégico. sí, estratégico. Habían personas, como usted sabe, que todo el mundo, no todo el mundo, hay personas que se prestan para eso, hay personas que no, hay funcionarios que sí, hay funcionarios que no, no me entender. Entonces, habían personas que nos decían, bueno, nosotros nos vamos a tirar para tal lado, por si la reacción, que les dé tiempo de salir y ellos comían, digámoslo así. Muy complicado. Estamos hablando del 2012, 2011. Eso empezó a crecer y hubo un momento en que unos amigos que tenía en cierto barrio, ellos conocieron el hueco en mi casa, ya no esperaban, sino que ya lo metían en el carro de una vez allá al hueco. Eso fue algo grave porque se cayó una camioneta en mi casa, pues en la unidad. Eso fue un escándalo tremendo. Fuerte porque llegó la SIJIN y obviamente interrogaban los celadores. Obviamente en ese momento habían unos que estaban dentro de la nómina de nosotros. Fue fuerte porque estuve a punto por unos metros de que se metieran a mi casa y a mi pieza y encontraban todos los repuestos de llantas, de carros, de automóviles, de esos kits de carretera, todo eso. Mi madre y mi padre no sospechaban de mí porque hacía las cosas muy bien. Obviamente no hubiesen estado de acuerdo ni me hubiesen acolitado. Mi madre y mi padre me fuesen entregado a la policía. Estoy más que seguro que ellos con eso no va. Incluso, ¿sabes algo que quería agregar? En mi casa, o sea, yo no tenía la necesidad de hacerlo, sino que yo sentía que yo no estaba ganando bien, que yo me merecía más, que yo debería de tener más ingresos. O sea, era como ya la ambición, porque en el momento, pues obviamente mis padres me daban todo, pero yo ya quería era hacer mi plata de mala manera. Bueno, Luis, ¿y en qué momento entonces se cayó todo? Eso estamos hablando más o menos del 2015. Empezaron a matar los compañeros, mis amigos, empezaron a matar casi a todos. Éramos más personas que estábamos haciendo esto, O sea, todos por estar asociados a ese a ese delito de delito. los automotores. Hubo muertes de compañeros que, marcaron mucho la vida. Marcaron demasiado porque que obviamente usted se apega a sus amigos y Sí.
que son buenas personas para usted, aunque hagan ese tipo de cosas. Ellos tenían, ¿cómo así? No hacían buenas cosas y dentro de la moral ellos, la ética, pues ellos no estaban bien, ¿cierto? Pero como amigos eran buenos amigos, ¿me hago entender? Para aclararlo y respetar de pronto a una persona diciendo que eran buenas personas, ¿cierto? En ese momento yo me voy a trabajar con mi padre a otra ciudad. Mi padre es comisionista de maquinaria pesada, trabaja con retroexcavadoras, compra y vende carros, siempre sudándosela, siempre luchándola. Me ayudó inmediatamente. Le dije que había tenido problemas, que me tenía que ir, pero no le había comentado nada de lo que pasaba. O sea, mi papá no sabía nada. Luego de esto, 2015, nació mi hija menor. En ese lapso de tiempo, un primo por parte de mi padre se suicida. Era muy duro. Donde nosotros sabe que la minería es ilegal, ¿cierto? A mí me tocaba cuidar unas retroexcavadoras en cierto tipo de como espacio donde ellas donde ellas cabían, ¿cierto? Digamos así. Teníamos que pintarlas con la bandera de Colombia porque son símbolos patrios. El ejército no las puede explotar con dinamita cuando tienen símbolos patrios. Entonces, el que pintaba la máquina tenía un ayudante. Ese ayudante era adicto a la heroína y adicto la, la maldición de la pensé que se había terminado, porque yo consumía marihuana, porque yo de haberme recuperado, pero lo que dejé fue el alcohol y las drogas, el perico, pero seguí consumiendo marihuana, ¿cierto? De una manera más discreta, usando gotas, pero igual había consumo. Al huir y irme con esa problemática de mi primo me dio muy duro porque eh, de pronto lo omití, al principio sí lo omití, en las épocas que yo tenía problemas de drogadicción, mis padres me alejaban de mis hermanos, porque obviamente yo era el frenteado que consumía así, que me vieran. Ellos me alejaban, ya mi hermana ya había nacido, estaba un poquitico grande, entonces no les gustaba que yo estuviera cerca de mis hermanos, me mandaban para de mi primo, que se suicidó, le llamaba Esteban. Para mí fue duro porque él siempre me brindó una cama, el cuarto de él. Era muy allegado, muy apegado a mí. Pues yo era muy apegado a él. El ayudante, como les venía comentando, el pintor de estas máquinas, era consumía, consumía. Mi padre me dice que mi primo se suicida y a mí me dio muy duro. Él dice que me tengo que quedar allá, que no puedo ir al entierro, que me tengo que estar muy presto de las máquinas, porque obviamente había que cuidarlas, alguien que las cuidara, ¿cierto? Y estar pendiente de los pintores. Empiezo a tomar trago y medio de trago él me ofrece una. Es duro porque fue una edición fuerte, muy fuerte. Empecé a consumir no tan seguido, pero eso es progresivo. Sí. Y más adictivo. Uf, muy fuerte. Las inyecciones eran una cosa muy fuerte. Al principio salgo de ahí, ya pues regreso a Medellín, porque se entregan esas máquinas. Empecé a tener, ya vivía con mi esposa, vivía pues con mi esposa, no, con la compañera mía en ese momento, la madre de mi hija. Ella empieza a ver que empezando a deteriorarme y la irresponsabilidad ya. Ella decide irse para de su madre y yo caigo, la, hundido del todo. Caigo tan fuerte que caigo a la calle. Llego al barrio Antioquia, una de las lugares de acá más fuertes que hay. Y empiezo a consumir, a vivir como un habitante de la calle, prácticamente.
habitante de la calle. En esto me meto mucho en problemas. Mm, Me dan un tiro en la mano. eh, Mi hermano le dicen que me van a matar. Él va y me busca y me dice que nos vamos, que vamos a hacer un secuestro, entre comillas. Llega y me muestra mucha plata, sí, bastante. Y dice, vamos a hacer un secuestro. Le vamos a pagar por adelantado una plata. Obviamente era un engaño, porque pues, mi hermano no hacía esa clase de delitos, o sea, no hacía delitos. Entonces, yo le creo, me voy con él, vamos a ver qué era para encerrarme en un lugar coercitivo, ¿cierto? Yo había hecho un daño en una empresa, por ahí, una empresa de ahí, como que le habían puesto la cara a mi hermano y le dieron eso. Entonces, quedamos de que yo tenía que estar en un centro de rehabilitación coercitivo. ¿Qué es coercitivo? O sea, uno se pasa al segundo grado de consanguinidad, que sus familias, sus padres son los que definen su libertad, ¿cierto? Eh, Estuve 17 meses en ese lugar, recuperé. Sí. He perdido muchas cosas, pero logré recuperar otras. Realmente no podía llegar a decir que ya era papá o que ya era, iba a ser hermano, que iba a ser hijo, que iba a ser tío. Todo tocó ganármelo de nuevo. Empecé muy bien, empecé muy bien y una vez tomé trago, empecé a tomar trago. En medio del trago, ya a estudiarme recuperado, un amigo me dice que nos vamos a, a hacer, a robar. En un momento le digo que no, que yo ya no hago eso. A los días lo llamo y le digo que sí, lo vamos a hacer. Y empezamos a dar carros de nuevo. Le digo que sí, él me dice que no, que es era para ver si yo sí realmente, como haciéndome como una cizaña, porque yo sabía que era en serio lo que me estaba diciendo. Entonces una vez me dice que empiece a trabajar en Indray. Yo trabajé en un carro en Indray. Yo le empecé a trabajar el carro en Indray y vamos a ver que el carro tenía problemas. Problemas como, El carro era robado, ya. era robado. Yo me doy cuenta de eso, le devuelvo el carro y él me dice, va, si quiere ganar plata, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo así, de tal manera. Y yo caigo en el juego de él, porque en ese momento no tenía trabajo, el trabajo que había conseguido, me dijeron que ya no me necesitaban. Tenía mis hijas, tenía que ser responsable con ellas, ¿cierto? Creí que esa era la mejor solución y empecé a robar carros. Me capturan el 9 de agosto del 2023 por hurto agravado calificado y secuestro simple de un automotor. ¿Cómo fue esa captura? Eh, ¿Cómo fue? ¿En qué sentido me dice? O sea, ¿usted estaba en qué sitio o qué estaba haciendo en el momento de la captura? Eh, pues la verdad, para mí es difícil porque en sí me dice un compañero que vamos para la 33, nos montamos a la 33, nos montamos en un carro y cogimos y robamos al señor del carro. Unas cuadras más adelante lo bajamos del carro, nos vamos nosotros en el carro, lo parqueamos yo lo parqueo en un lugar donde inicialmente habíamos cuadrado con un compañero y después me dice que no, que ahí no. Yo me devuelvo en ese carro, parquearlo en el lugar donde me dijeron que lo hiciera y acontece que me estoy bajando del carro y siento un disparo. No me impactó, pero sí fue relativamente cerca, que rebotó el tiro y la policía.
Eso fue al lado de la cárcel de Pedregal. Se lo cogieron prácticamente en flagrancia. Yo digo que no fue en fragancia ni siquiera porque el lazo donde yo parqué el carro, yo me bajo, camino aproximado 4 o 5 cuadras y me dicen no, que allá no, que me devuelva. Entonces yo me devuelvo, pero ya había pasado un tiempo. Inclusive que el carro yo lo había parqueado, era en una parte en Robledo y en la parte que me dijeron que lo parqueara era en San Cristóbal. Primero me dijeron que en Robledo, después de Robledo tocó San Cristóbal. Pero la persona la habíamos bajado en San Cristóbal, habíamos expulsado el carro en San Cristóbal. Entonces ahí, si hubiese sido, pues yo hubiese inmediatamente bajado a la persona y yo hubiese parqueado el carro ahí mismo en San Cristóbal, pero yo me volví hasta Robledo. Robledo caminé 4 o 5 cuadras, me volví, otra vez volví a coger el carro, entonces, pero ellos dijeron que era fragancia, yo no podía hacer nada. Claro. Listo, Luis. Entonces pasemos a la segunda parte del programa y hablemos un poco de cómo es estar privado de la libertad. Inicialmente, entonces, cuéntenos cómo fue esa primera vez que usted ingresó a un centro de reclusión. La primera vez que yo ¿de los calabozos o de la cárcel a A la cárcel como tal. la cárcel? El bodegón es algo muy fuerte, es miedoso. Usted recién ingresa. Puedes venir recomendado, solo te puede ayudar mucho, digamos que en el ámbito que crees que te puede ayudar mucho, que obviamente nada todo no es gratis en la vida. Sos uso de personas gritándote, tienes que pararte en la raya, si ven que eres miedoso te quitan los zapatos, te quitan la camisa, te pueden quitar tu ropa, si traes plata te la roban, o si eres una persona que eres de armas tomarte y realmente tienes, no lo así, agallas, pues no pasa nada, encajas en el grupo. Ya. Y de ahí el paso del bodegón al patio. ¿Cómo se siente ese cambio? En el bodegón la comida con lo mismo que el patio, pero en el bodegón, si quieres adquirir algún mecato más costoso en el bodegón. Para ir al patio, el bodegón al patio es un alivio porque ya dices, wow, bueno, voy a estar en un espacio no tan reducido como el bodegón pero igual, eso es una selva de cemento, como dicen por ahí, es complicado, es ojos mirándote, gente que no le puedes quedar mal, y se le fía, se quiera. Si no paga, tienen un baño, abren la canilla y le dan tabla. ¿Cuánto tiempo duró usted en patio antes de ingresar a la comunidad terapéutica? Dragoniante, yo soy bendecido. Yo soy una persona que considero que tengo la bendición de Dios. Duré 3 meses. 3 meses y pedí la carta porque estaba mal. Digo, no, necesito, me gusta fumar mucho cigarrillo. Realmente a las adicciones, hay muchas adicciones a drogas, a sustancias, pero en sí, a veces minimizas las cosas. Crees que, no, que porque cigarrillo, no, porque marihuana, o hay gente que dice, no, que hay gente que tira más fuertes y te destruye, claro, te devuelve nada y no sientes alivio, sientes que te duele el corazón, que te reprimes y que necesitas la ayuda. Y la reverente Cristina, la comunidad terapéutica es un ángel para mí porque me dio la oportunidad de, de levantarme, de aprender. ¿Qué tiene que hacer una persona para pasar de un patio normal a la comunidad terapéutica? Primero que todo, mm, somos como 3.000 y algo aquí en Bellavista. En la comunidad terapéutica en este momento somos 28. Hemos llegado a ser 15. Primero que todo, tener la disposición, totalmente la disposición, la convicción de que quieres cambiar, de que quieres hacer tu vida de la mejor manera, de que quieres ejercer responsablemente tu libertad, porque ahí es donde realmente te es
eh, tirar en base, hacer tu casa sobre la roca, escribir una carta, hablar con la verdad, necesito la ayuda, necesito que me eh, salir de este demonio, que es que, porque no solamente la drogadicción es, digámoslo así, vicio y ya, ¿no? Son actitudes, comportamientos, todo eso que traes, es cadenas, cargas, que Sí. tienes que dejar. Escribes la carta, la pasas a la dragoneante y en unos días te llaman para que estés en precomunidad. Viendo cómo te vaya en este proceso de precomunidad, te permiten ingresar. Pues obviamente son muchas solicitudes. Sí. Somos 3.000 y vienen demasiadas personas enviando hojas a que la bendición de Dios estaba ahí Ya. ayudándome. Excelente. ¿Y cuánto tiempo lleva ya en la comunidad? Cumplo un año, muy feliz, muy contento. Y viene mi hija, viene mi madre. En los patios no iba mi madre, ni mucho menos mi hija. Abrazos, juegos con mi hija. Muy especial todo en ese lugar. Esa era la siguiente pregunta. ¿Quién lo visita? Ellas dos. Ellas dos, mi madre y mi hija mayor no ha venido, ya tiene esa idea, ella quiere salir del país. Ella dice que si viene a la cárcel, que de pronto le dañan la reseña para salir del país y todo, pero eso no es, será verdad o será mentira, no sé, yo creo que eso es mentira. Yo hablo mucho con ella por teléfono. En cualquier momento puede que me venga a visitar. Mi papá también ha venido. Mi papá vino el día de mi cumpleaños. Este año vino en mi cumpleaños. Él es una persona que viaja mucho, sale mucho del país, entonces es difícil a veces que pueda venir, pero está muy feliz. Dice que me vio muy gordo, con otro semblante, con Sí. otra mentalidad. Aparte de la libertad, ¿usted qué siente que ha perdido? Yo le podría decir de esa manera, yo perdí para ganar. Diría que yo tendría que haber aprendido todo eso. No me arrepiento de nada. Muy respetando a las personas que les hice daño, no. Porque obviamente les pido perdón porque cometí errores como ser humano, ¿cierto? Pero si no hubiese sido por esa oportunidad, yo lo veo como una oportunidad, estar en la cárcel, de bajar la cabeza, tener conciencia, pegarte de Dios, ver que Dios está realmente vivo, que yo no ejercía responsablemente mi libertad. O sea, si relacionamos la libertad con libertinaje, pues obviamente es complejo, ¿cierto? Y mientras que no respetemos el espacio de las demás personas, no respetemos las otras personas, pues entonces no hay libertad, ¿me hago entender? Sí. Entonces, estando privado de la libertad, he ganado, no he perdido, he ganado. Entonces, soy muy agradecido por toda esa experiencia que Dios me ha regalado, que obviamente anhelo comerme una hamburguesa, McDonald's, o cualquier tipo de lugar, salir a otras cosas, pero ya será el tiempo de Dios. Más o menos, ¿cuánto tiempo le falta para que eso se cumpla? Me faltan, yo diría que rebajando, hay 8 años, Dios lo permita. Que sea la voluntad de Dios o menos, no sabemos con estas nuevas leyes. Sí. Bueno, Luis, entonces pasemos ya a la tercera y última parte de este programa y cuéntenos cuál sería su mensaje o su consejo para las personas que nos están viendo para que no terminen también privadas de la libertad. El, Primero que todo, pensar las cosas bien. Realmente no tenemos que ser personas diferentes y respetar el espacio de los demás para ser aceptados. Somos aceptarnos como somos, amarnos bastante es querernos vernos bien, es la disciplina, buscar de Dios. La verdad, cada persona tiene su forma de punto de vista de como su Dios. Dios está en los cielos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Trinitario. Orarle mucho a Él, relacionarse bien, fumar cigarrillo, o fumar marihuana, hacer más, más, más.
más atractivo, más interesante. Eso es progresivo. Yo no empiezo con eso. Entonces, no lugares que sean mm, como donde no tenga yo un crecimiento en mi vida. Ahora bien, ¿para qué los voy a concurrir o estar ¿no? Claro, yo creo que más hermoso es abrazar tu madre, tomarte un café, mirar la naturaleza, portar las personas, ayudar. Eso es lo más importante. Eso, Luis, muchísimas gracias eh, por haber asistido a este programa, por sacar un espacio de su tiempo para contarnos un poquito de su vida, de su intimidad, para dejarnos esos mensajes y estas reflexiones pues tan importantes para todas las personas que nos están viendo. Entonces, de verdad que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted también. Es con mucho gusto. Muchas gracias también a las personas que nos están viendo. Gracias por los mensajes que nos están dejando, los comentarios. Los estamos respondiendo con la mayor brevedad posible. Quiero invitarlos a que nos sigan dejando sus mensajes. Ojalá palabras de aliento, felicitaciones, agradecimientos para ellos y para ellas, porque este programa es de ellos, pero es para nosotros. Somos nosotros los que sacamos el mejor fruto de él. Quiero agradecer en este momento también a la dragonente Cristina Carrillo por haber sido el puente para llegar a este establecimiento y desarrollar estas entrevistas. También quiero agradecer a Televisión Penitenciaria de Colombia, el cual emite desde este centro de reclusión, a cargo del dragoniente Will Sepúlveda, por abrirnos este espacio, por prestarnos todos estos equipos, este escenario para poder desarrollar nuestro podcast. También muchas gracias a las directivas del establecimiento por permitirnos estar acá. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a nuestros videos. No siendo más, entonces muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos y no lo olviden, palabras que liberan.